Durante 52 años no he dormido una noche entera. No de verdad. Puedo cerrar los ojos, el mundo puede oscurecerse, pero el sueño nunca desciende por completo, porque con cada tormenta, con cada silbido del viento del norte contra este cristal, no estoy aquí, en esta torre de piedra, estoy allá. Estoy en aquella noche de agosto, con el olor a pino quemado y a carne quemada llenando mis fosas nasales. Oigo el crepitar de las vigas, oigo a mi padre gritar su nombre, y oigo a mi hermano, y me veo a mí mismo, me veo parado, congelado. La cobardía, mi amigo, mi amiga, tiene un sabor amargo, un sabor a cenizas en la boca, y siento ese sabor todos los días de mi vida. Mi nombre es Jonas, y durante 52 años esta ha sido mi casa, el faro de la punta de las almas. Un nombre apropiado, ¿no creen? Un diente de piedra clavado en la garganta del océano, a kilómetros de cualquier cosa que un hombre pueda llamar civilización. Mañana vendrá un equipo del continente. Instalarán las luces automáticas, los sensores, el GPS, convertirán esta torre viva en un poste computerizado. Y yo seré apagado junto con la vieja lámpara. Me jubilo. El último farero de la punta de las almas. Me preguntan qué voy a hacer, a dónde voy a ir. Me encojo de hombros. ¿Qué hace un hombre cuando su penitencia de toda una vida es repentinamente terminada por un chip de silicio? ¿Qué hace un fantasma cuando la casa que habita es demolida? Mi trabajo aquí nunca fue solo un trabajo. Fue una vocación. Fue una expiación. Ustedes, en el continente, duermen durante las tormentas. Yo no. La tormenta es mi hora de vigilia, la hora en que subo a la linterna y siento la torre entera temblar con la furia del mar. El viento grita como 1.000.000 de almas perdidas, y la lluvia azota el cristal con tanta fuerza que parece que el propio océano quiere entrar. Y en medio de ese caos, mi único deber es mantener la luz encendida. Paso horas puliendo la lente de Fresnel. Conozco cada prisma, cada pedazo de cristal, la mantengo impecable, porque esa luz giratoria es la única voz de esperanza en la oscuridad. Es ella quien dice a los barcos perdidos, cuidado, la roca está aquí, la muerte está aquí, pero yo estoy aquí también, síganme, y los llevaré a aguas seguras. Durante 52 años, ningún barco se ha perdido en esta costa, ninguno. He salvado miles de vidas, de hombres que nunca he visto, de familias que nunca conoceré. Fui su ángel guardián anónimo, y cada vida que salvé del agua, era yo intentando desesperadamente salvar una vida que no pude salvar del fuego. Para entender al farero, necesitas entender el incendio. Yo no nací en esta roca. Nací en un pueblo de pescadores, un lugar cálido, ruidoso, con olor a sal y a pescado seco. Mi padre era un hombre de mar, un hombre grande, fuerte, un constructor de barcos. Astilleros Méndez. Estaba orgulloso del nombre. No construía barcos de paseo, construía barcos de trabajo, barcos que aguantaban la tormenta, que traían el sustento a casa. Mi padre era como los barcos que construía, fuerte, fiable y completamente desprovisto de cualquier delicadeza. Yo era el hijo mayor y por lo tanto el heredero. Desde que tengo uso de razón, mis manos estaban en la madera, en el barniz, en el motor diésel. Yo era callado, observador, meticuloso. Era un buen aprendiz. No tenía el fuego de mi padre, pero tenía su paciencia, era su sombra. Y entonces llegó Mateus, mi hermano menor. Mateus era lo opuesto a nosotros dos. No era de madera ni de motor, era de sol. Mateus estaba hecho de risa y de música. No tenía mi paciencia ni la fuerza bruta de mi padre. Tenía carisma. Tenía una sonrisa que desarmaba a los clientes más irritados. Mientras yo pasaba días lijando un casco hasta la perfección, Mateus cerraba 3 ventas en el muelle con un chiste y una promesa. Mi padre, claro, no entendía el arte de Mateus, pero entendía su utilidad. Tú, Jonas, eres la quilla, decía mi padre, con su voz grave. Eres lo que mantiene el barco firme. Mateus, él es la vela. Él atrapa el viento y hace que el barco ande.
Uno no sirve de nada sin el otro. Y yo lo creía. Lo amaba. Lo amaba con esa envidia silenciosa que los hermanos mayores y serios a veces sienten por los menores y brillantes. Él era la luz de nuestra casa. Él era la luz de la vida de Elena. Ah, Elena. Ella era la hija del dueño de la red de pesca. Crecimos juntos. Y estaba acordado. Estaba todo acordado. Cuando yo asumiera el taller, me casaría con Elena. Nuestras familias se unirían. Nuestros hijos correrían por ese muelle. Era un futuro sólido, predecible, como un barco bien construido. Y yo la amaba. La amaba con mi quietud, con mi timidez. Y a ella le gustaba yo, pero adoraba a Mateus. ¿Quién no lo adoraba? Era Mateus quien la hacía reír. Era con él con quien bailaba en las fiestas, y yo me quedaba en un rincón, el hermano mayor, el futuro esposo, observándolos brillar a los dos y sintiendo un orgullo que venía mezclado con algo que no tenía el valor de nombrar. La vida era así. Yo, mi padre y Mateus, la quilla, el constructor y la vela, trabajando juntos. A veces peleábamos. Mateus quería arriesgar, comprar madera nueva, hacer barcos más rápidos, de paseo. Yo quería seguridad, los barcos de pesca de siempre. Mi padre se quedaba en medio, generalmente de mi lado, del lado de la prudencia. Pero el entusiasmo de Mateus a veces vencía su lógica. Y la mía. La noche del incendio. Agosto. Una noche bochornosa, pesada. Una de esas noches en que la tormenta se arma en el horizonte, el aire se vuelve eléctrico, pero la lluvia no llega. Estábamos exhaustos. Acabábamos de cerrar un gran contrato, el más grande de nuestra historia. Un armador de fuera había encargado 3 nuevos arrastreros. Era el dinero que finalmente nos sacaría de apuros, de las pequeñas deudas que mi padre acumulaba con su orgullosa forma de hacer negocios. Lo celebramos. Mi padre, cosa rara, abrió una botella de vino, brindamos. Mateus estaba eufórico. Hablaba de los planes, de cómo ese dinero lo cambiaría todo. Yo solo estaba cansado, pero satisfecho. Habíamos ganado. Mateus, a veces, cuando trabajaba hasta muy tarde en los diseños, él era quien dibujaba los proyectos nuevos, dormía en el taller. Había una pequeña oficina al fondo, con un catre viejo. «No voy a casa, papá», dijo esa noche. «Tengo una idea para el timón del barco nuevo. Me quedaré aquí y dibujaré. No quiero perder la inspiración». Mi padre intentó convencerlo de que fuera. Pero Mateus, cuando tenía una idea en la cabeza, era imparable. «Está bien», dijo mi padre, «pero cierra todo con llave». Nos fuimos a casa, mi padre y yo. Serían como las 10 de la noche. Me di una ducha y me derrumbé en la cama. El cansancio era total. El grito fue lo que me despertó. No sé qué hora era, quizás las 2, 3 de la madrugada. Un grito agudo, que no era humano. ¡Fuego! Salté de la cama. El olor. El olor ya estaba en el aire. Un olor acre, a pino viejo y a diésel quemándose. Corrí a la ventana. Y el cielo, que debía estar oscuro, era naranja. Un naranja pulsante, enfermizo. Nuestro taller, nuestro astillero, la obra de la vida de mi padre y de mi abuelo, era una antorcha gigante lamiendo la noche. Salí corriendo. Mi padre ya estaba allí, en medio de la calle, solo con pantalones de dormir, el pecho desnudo, sus cabellos blancos salvajes. Estaba gritando: «¡El taller! ¡El taller!». La gente salía de sus casas, con cubos inútiles en las manos. El fuego era una entidad viva, un monstruo. El calor era tan intenso que nos mantenía a metros de distancia. «Lo perdimos todo, papá», grité por encima del rugido de las llamas. «Todo». Y fue ahí que el rostro de mi padre cambió. La desesperación por la pérdida material desapareció y fue reemplazada por un horror que nunca había visto. Sus ojos se abrieron de par en par, y se volvió hacia mí con la boca abierta. «¿Dónde está Mateo?», preguntó. La sangre se me heló. Él se quedó, papá, iba a dibujar. «¡No!». El grito de mi padre fue algo que partió la noche.
Corrió hacia las llamas, lo sujeté. «Papá, no, ya es tarde, está todo consumido». Se volvió hacia mí, con los ojos inyectados, locos de dolor. Agarró el cuello de mi camisa. «Está allí dentro, en la oficina del fondo. Jonas, entra, salva a tu hermano». Y me empujó hacia la puerta del taller, que ahora era la boca del infierno. Y yo fui. Corrí, mi deber como hermano mayor, mi amor por Mateus. Todo me empujaba. Llegué a 5 metros de la puerta. El calor era como una pared sólida, una pared que me quemaba el rostro, que me sacaba el aire de los pulmones. Y lo oí, por encima del rugido del fuego, lo oí. Oí a mi hermano gritar, un grito corto, ahogado, de terror, y me detuve. Simplemente me detuve. Me congelé. Todo mi ser, cada músculo, cada nervio, dejó de obedecer. No fue una decisión, fue un fallo. Mi instinto de supervivencia, el terror primitivo al fuego, fue más fuerte que mi amor, más fuerte que mi deber. No podía dar un paso más. Me quedé allí, paralizado, a 5 metros de la puerta, escuchando a mi hermano morir. Mi padre me alcanzó, lo vio mi vacilación, vio mi cobardía. Con un rugido animal, me arrojó a un lado, como si fuera un saco de tela, y corrió él mismo hacia la puerta. «¡Mateus!», gritaba. Otros hombres del pueblo, los pescadores, tuvieron que agarrarlo. 4 hombres para sujetar a un viejo que luchaba con la fuerza de un loco para entrar en las llamas y morir con su hijo favorito. Y yo seguí parado, incapaz de moverme, incapaz de ayudar a sujetarlo, incapaz de hacer nada, solo observando. Cuando la estructura del techo se derrumbó con un estruendo que hizo temblar el suelo, algo en mi padre se rompió. La lucha cesó. Simplemente cayó de rodillas en el polvo, y el sonido que salió de él fue el último sonido de la esperanza, muriendo. Nunca olvidaré la forma en que me miró. Cuando los hombres lo levantaron, se giró, y sus ojos encontraron los míos por encima de la hoguera de nuestro imperio. No había tristeza en sus ojos, ni siquiera había rabia. Era algo mucho peor. Era desprecio, un desprecio frío, absoluto. Aquella noche, él no perdió solo a un hijo, nos perdió a los 2. El resto de esa noche y los días que siguieron son una mancha borrosa. Los bomberos llegando demasiado tarde, el amanecer revelando los restos humeantes, el horrible trabajo de encontrar lo que quedó de Mateus, el entierro en el cementerio de la colina, con todo el pueblo llorando. Elena, con el rostro cubierto por un velo, desmayándose al lado de la tumba. Y el silencio de mi padre. Nunca me acusó, nunca dijo la palabra cobarde, nunca más tocó el tema. Simplemente dejó de hablarme. Vivíamos en la misma casa. Nos sentábamos en la misma mesa, y durante semanas lo único entre nosotros fue un silencio pesado, más caliente y más sofocante que el propio incendio. Su silencio era mi sentencia diaria. Cada vez que desviaba la mirada, cada vez que se levantaba cuando yo entraba en la sala, me estaba condenando. Elena. Intenté hablar con ella. Estaba devastada, pero su dolor era el dolor puro de la pérdida. El mío era el dolor sucio de la culpa. Ella lloraba por el hermano de su prometido. Yo no podía decirle que su prometido era un cobarde que lo dejó morir. No había consuelo para mí, y no había consuelo que yo pudiera ofrecer. Nuestra relación, nuestra promesa de futuro, se hizo cenizas junto con el taller. No lo soporté. No podía vivir en ese pueblo, siendo el hombre que dejó morir a su hermano. No podía vivir bajo esa mirada silenciosa y acusadora de mi padre. Tenía que desaparecer. Vi un anuncio en un periódico viejo de la capital. Se buscaba guardián para el faro de la Punta de las Almas. El trabajo más solitario, más aislado, más peligroso de la costa. Un trabajo para hombres sin nada que perder. Un trabajo para hombres que querían ser tragados por el mar. Me postulé. Fui aceptado. No me despedí de nadie. Hice una única maleta. Dejé una nota para mi padre encima de la mesa de la cocina, diciendo simplemente:
Lo siento. Tomé el primer autobús. Luego, un barco. No huí solo de mi ciudad. Huí de mí mismo, del hombre que se congeló. Tomé un barco hacia esta roca en medio de la nada, esperando que el océano, con su ruido constante, pudiera algún día ahogar el sonido de mi hermano gritando. Han pasado 52 años, y el océano aún no lo ha conseguido. Llegar aquí a esta roca fue como llegar a otro planeta. El viaje en barco duró 2 días, en aguas que ningún pescador de mi pueblo se atrevía a frecuentar. Cuando vi el faro por primera vez, parecía un diente de piedra solitario, desafiando a un océano gris e infinito. El farero antiguo, un hombre llamado Bartolomé, con la barba amarillenta por el tabaco y ojos que parecían haber visto demasiado, apenas me habló. Simplemente me entregó el libro de registro, me mostró cómo encender la lámpara de queroseno a presión y cómo dar cuerda al mecanismo de reloj que hacía girar la lente. A la mañana siguiente subió al barco de suministros y se fue. Y entonces el silencio. Un silencio que nunca había conocido. No era el silencio de mi casa después de la muerte de mi madre, que era un silencio pesado, de luto. Era un silencio vivo, rugiente. El único sonido era el de las olas rompiendo allá abajo día y noche y el grito de las gaviotas, un recordatorio constante de que estaba en un lugar donde la tierra firme era la excepción, no la regla. Los primeros años fueron una prueba. La soledad es un ácido que corroe la mente. En las largas noches de invierno, cuando el viento aullaba como los gritos de aquella noche, casi me vuelvo loco. La imagen del incendio, el rostro de mi padre, el último grito de Mateus, todo volvía. Me aferraba al trabajo como un náufrago se aferra a un madero. Mi trabajo era mi penitencia, y lo abracé con el fervor de un monje. No estaba allí para vivir, estaba allí para trabajar. Y mi trabajo era mantener la luz encendida. Cada día era un ritual. Al amanecer, subía los escalones de metal, sintiendo el frío de la torre en mis huesos. Apagaba la lámpara, cubría la lente gigante con cortinas gruesas para que el sol no la dañara. Y entonces comenzaba la limpieza. Pasaba horas puliendo esos prismas de cristal, cada pedazo de vidrio. Usaba franelas suaves y mi propio aliento para quitar la niebla salina. La lente de Fresnel era mi responsabilidad sagrada, porque entendía la metáfora, entendía lo que Dios o el destino había hecho conmigo. Yo, que me congelé ante el fuego, ahora tenía como única misión de mi vida controlar una llama. Yo, que fallé en salvar una sola alma de ese infierno de llamas, ahora tenía la responsabilidad de salvar a miles de almas del infierno del agua. Mi fe se convirtió en eso. No era una fe de alegría ni de cánticos, como la de Daniel, aquel vecino de hospital que tendría tantos años después. Mi fe era un contrato, era un acuerdo sombrío que hice con el Dios al que culpaba. Señor, decía yo, mientras pulía el cristal hasta hacerlo brillar, te fallé, le fallé a mi familia, soy un cobarde. Acepto mi sentencia. Pero déjame hacer esto, déjame mantener esta luz encendida, que cada barco que pase junto a esta luz y se salve, sea una pequeña parte de mi deuda siendo pagada. Las tormentas aquí en la punta de las almas no son tormentas comunes, son la ira del océano. El mar se levanta en paredes de 30 metros, el agua salada azota la cima del faro, la torre entera tiembla, gime como un barco a punto de partirse. Las primeras veces sentí el mismo terror de aquella noche del incendio, pero me obligaba a mí mismo. Subía a la linterna en el apogeo de la tormenta, cuando el viento amenazaba con arrancarme de la escalera, y me quedaba allí, al lado de mi luz. No dormía, vigilaba la llama, giraba la manivela del mecanismo de reloj, asegurando que la rotación nunca se detuviera. Me convertí en el enemigo personal de la oscuridad y del caos. Me convertí en lo opuesto al hombre que se congeló. El mar podía rugir, el viento podía gritar, pero mi luz no se apagaría, nunca más fallaría en mi vigilia.
Pasé a vivir según el libro de registro. Cada entrada, una victoria. Día 4 de noviembre. Niebla densa. Mantenida la sirena de niebla por 18 horas continuas. Ningún incidente. Día 12 de enero. Tormenta fuerza 10. Viento noroeste. La luz funcionó perfectamente. No estaba registrando el clima, estaba registrando mi expiación. Mi único contacto con el mundo era el barco de suministros. Una vez al mes, si el mar lo permitía. El capitán, un hombre callado llamado Silas, me dejaba los barriles de queroseno, los sacos de harina, las cartas, que casi nunca llegaban, y recogía mis informes. Nuestras conversaciones eran cortas. ¿Todo bien, Jonas? ¿Todo bien, Silas? Hasta el mes que viene. Él era mi única conexión con la tierra, y yo me aseguraba de que esa conexión fuera lo más delgada posible. El primer año llegó una carta. La caligrafía era de Elena. Sostuve ese sobre durante un día entero. Su olor, el perfume de lavanda que usaba, aún estaba débil en el papel. No tuve el valor de abrirlo. ¿Qué podría decirme? ¿Que me perdonaba? No lo merecía. ¿Que me odiaba? Ya lo sabía. Tomé la carta y la sostuve sobre la llama del candil, y vi sus palabras convertirse en cenizas antes de que pudieran herirme. Fue mi último acto de cobardía y mi último acto de conexión. Después de eso, me cerré. Yo era el faro, y el faro no tiene familia, no tiene pasado. Solo tiene un propósito: brillar. Pasaron décadas. El mundo allá afuera cambió. La radio que tenía comenzó a chirriar con noticias de guerras, de hombres yendo a la luna, de cosas que no tenían sentido para mí. Mi realidad era la marea, la fuerza del viento y la pureza de mi cristal. Vi cambiar los barcos, de viejos cargueros a vapor a gigantes portacontenedores, pero el trabajo de la luz era el mismo. Vi llegar la tecnología poco a poco. El queroseno fue reemplazado por una potente lámpara eléctrica alimentada por un generador diésel. El mecanismo de reloj fue cambiado por un motor eléctrico, pero yo seguía allí, seguía puliendo la lente. El trabajo manual aún era necesario. La máquina necesitaba mi alma. Hasta que ya no la necesitó. El aviso llegó con Silas hace 3 meses. No era una carta. Era un oficio del gobierno, un papel frío, burocrático. Estimado señor Méndez, le informamos que el faro de la Punta de las Almas será totalmente automatizado el 12 de septiembre. Sus servicios ya no serán necesarios. Usted será retirado de la isla en dicha fecha para dar inicio a su jubilación obligatoria. Leí el oficio, y por primera vez en 52 años, el mundo sólido de mi roca pareció tambalearse. Más que en cualquier tormenta, jubilado, automatizado y necesario. Estaban terminando mi penitencia, me estaban despidiendo de mi puesto, me estaban echando de mi monasterio, y sentí pánico. Un pánico que no sentía desde la noche del incendio. ¿Ir a dónde? Volver. Volver al continente. Volver a un mundo que ya no conocía. Un mundo donde yo no era el guardián vital de la luz, sino solo un viejo de 80 años, con las manos manchadas de grasa y una historia de fracaso. Mi identidad entera estaba atada a esa luz, a esa torre. Sin ella, ¿quién era yo? Era solo Jonas, el cobarde, el hombre que huyó, y surgió el miedo más profundo. Si ya no estaba pagando mi deuda, ¿qué pasaría con mi alma? Si dejaba de vigilar, los fantasmas de aquella noche de agosto que el ruido del mar mantuvo a raya durante tanto tiempo, ¿finalmente me alcanzarían? Las últimas semanas fueron una tortura. Cada pulido en la lente era una despedida. Cada subida por la escalera era la última. Miraba al mar, y por primera vez no era mi compañero de trabajo. Era el vacío que me esperaba. Hoy es el día, 12 de septiembre. El cielo está gris, el mar está agitado, como si la naturaleza lo supiera. El barco del equipo de automatización debe llegar en cualquier momento. Mi única maleta, la misma que traje hace 52 años, está lista junto a la puerta. No he acumulado nada en esta vida, excepto tiempo. Estoy aquí en la linterna
mirando al horizonte. El barco está viniendo. Es un barco más grande que el de Silas, un barco del gobierno. Están aquí para apagar mi luz, para apagar mi vida. Pero hay algo extraño. El barco está atracando, pero no son solo los técnicos con mono de trabajo los que están bajando. Hay alguien más, una persona que no pertenece a este lugar, una mujer, joven. Lleva ropa que no es para este clima. Está mirando hacia el faro como si buscara algo. El capitán del equipo está señalándome aquí arriba, y la mujer, ella está saludando con la mano. El interfono, que rara vez suena, está gritando. La voz del capitán del equipo suena metálica. «Señor Méndez, el equipo ha llegado y hay una señorita aquí que quiere hablar con usted. Dice que vino del continente solo para eso. Su nombre es Clara». Clara, el nombre de la hija de Elena, la mujer que amé. ¿Su nieta? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? No le respondo al capitán. Simplemente comienzo a bajar la larga escalera de metal, cada paso resonando en la torre silenciosa. Mi pasado que intenté ahogar en el océano durante 52 años, está de alguna forma subiendo las escaleras de esta roca para encontrarme. Bajar aquella escalera de caracol fue como descender de nuevo a un mundo que yo había abandonado. Cada escalón de hierro crujía bajo mis botas y el sonido parecía decir: «El tiempo se acabó, el tiempo se acabó». Mi corazón, que yo creía que era solo un músculo cansado, latía descontroladamente contra mis costillas. Clara. El nombre resonaba en mi mente. No podía ser. Elena. ¿Habría tenido una hija? ¿Y por qué esa hija estaría aquí? Abrí la pesada puerta de la base del faro. El viento salado me golpeó de lleno, trayendo la llovizna fina y el ruido del equipo técnico que ya desembarcaba equipos en el pequeño muelle. Y allí estaba ella. Era una mujer joven, tal vez de 30 y pocos años. Tenía el cabello oscuro, recogido en una coleta, y llevaba ropa de ciudad que era inútil contra el viento de aquí. Pero no fue eso lo que me detuvo. Fueron sus ojos. Eran los ojos de Elena. Los mismos ojos castaños, llenos de una luz terca y de una tristeza que yo conocía también. Me miró, primero con curiosidad, luego con reconocimiento. «¿Señor Jonas Méndez?» Yo solo asentí. Las palabras parecían haberse oxidado dentro de mí. «Mi nombre es Clara», dijo, gritando un poco por encima del viento. «Soy la hija de Elena, Elena Ferreira». Elena, su nombre, no pronunciado por mí en 52 años, sonó como un trueno. Sentí mis piernas flaquear. «Sé que esto es inesperado», dijo, dándose cuenta de mi shock. Los hombres del equipo de automatización me trajeron. Necesitaba verlo. Mi madre. Ella falleció hace 2 meses. La noticia me golpeó, pero fue un dolor extraño, un dolor antiguo, como un miembro fantasma que de repente vuelve a doler. Elena estaba muerta. El último hilo que me ataba a mi antigua vida se había roto. «Mi pésame», murmuré, las palabras extrañas en mi boca. «Gracias», dijo ella. Cuando estaba ordenando sus cosas, señor Jonas, encontré una caja llena de cartas suyas que usted le escribió antes de todo. Y había otras cosas, diarios de ella, y estaba esta carta. Abrió su bolso que protegía de la lluvia y sacó un sobre. Era grueso, amarillento por el tiempo, y la caligrafía en el destinatario, aunque desvaída, era inconfundible. Era la letra de mi antigua prometida, Elena, pero dirigida a mí, y al lado de mi nombre estaba escrito: «Para ser entregado solo, si algún día lo encuentras». «No lo entendí», dijo Clara con los ojos llorosos por el viento y la emoción. «Mi madre guardó esto toda su vida, pero no es su carta. Dentro de este sobre hay otra carta, una carta escrita por su padre, Durval, dirigida a mi madre». La sangre dejó de correrme. ¿Una carta de mi padre? ¿A Elena? ¿Sobre mí? ¿Qué tendría él que decirle a ella después de que yo huí? Miré el sobre que ella me tendía. Era todo mi pasado viniendo a cobrarme, en la última hora, de mi vigilia. No quería tomarlo. Quería gritarle que se fuera, que me dejara en paz en mi roca,
que me dejara jubilarme y morir con mi culpa conocida, pero la miré a los ojos de Elena, y supe que no tenía elección. Entre, dije con voz ronca, aquí afuera no es lugar para recuerdos. La llevé a la pequeña sala de estar del faro, el único lugar que tenía algo más que aceite y herramientas. Se sentó en la silla desgastada, mirando a su alrededor mi vida austera, los libros de registro apilados, la soledad de 52 años convertida en mobiliario. Me entregó el sobre, lo sostuve. Pesaba. Mi madre nunca me contó la historia completa. Dijo, en voz baja, solo decía que usted fue el gran amor de su vida y que una tragedia lo alejó. El incendio, la muerte de su hermano. Ella nunca lo culpó, señor Jonas. Ella solo esperó. Creo que esperó toda la vida. Sus palabras fueron pequeños cuchillos amables, cortando defensas que ni siquiera sabía que aún tenía. Ella esperó, y yo quemé su primera y única carta. Sostuve el sobre lacrado de mi padre. Mi corazón latía con la fuerza de una tormenta. Toda mi identidad se construyó sobre un único evento, mi cobardía y el desprecio de mi padre. Y ahora sostenía en mis manos un documento que podría reescribirlo todo, o confirmarlo todo de la forma más dolorosa posible. El miedo de abrir esa carta era mayor que cualquier miedo que jamás sentí del mar. Vivimos la vida escondiéndonos detrás de nuestras certezas, aunque esas certezas sean dolorosas. Mi certeza era mi culpa. Era mi compañera, mi penitencia. ¿Y qué pasaría si me la quitaban? ¿Quién sería yo sin ella? Es algo terrible, amigo mío. Amiga mía, estar en la encrucijada entre el dolor que conoces y la verdad que temes. Y tal vez tú que me escuchas estás ahí ahora, sosteniendo un sobre en tu propia vida. Una verdad que temes abrir, una herida antigua que temes tocar, un perdón que temes pedir o recibir. Antes de decirles lo que estaba escrito en esa carta, el terremoto que esas palabras causaron, les pido que piensen en eso, y si esta historia, sobre un hombre atrapado en una torre de culpa durante medio siglo, ya está tocando algo en ustedes, dejen su like, para que este mensaje de que la verdad siempre llega, sin importar cuánto tiempo tarde, pueda alcanzar otros corazones que viven escondidos. Y suscríbanse al canal para seguir el desenlace de este viaje y más testimonios de cómo la luz siempre encuentra la forma de atravesar la más espesa de las nieblas. Miré a Clara. Ella esperaba. El pasado entero esperaba. Respiré hondo el aire salado que entraba por la rendija de la ventana y, con los dedos callosos de aceite y de tiempo, rompí el sello de la carta de mi padre. El papel era grueso, casi una cartulina. Los bordes estaban frágiles. El olor era a polvo y a un tiempo olvidado. La caligrafía de mi padre, angulosa y pesada como los barcos que construía, llenaba la página. La carta no era para mí, era para ella, para Elena. Comenzaba así: mi querida Elena, es Durval Méndez quien escribe. Sé que ya han pasado 2 años desde que mi Jonas desapareció, y sé que tu corazón, así como el mío, está roto. Te escribo hoy, no para pedirte perdón, pues lo que hice no tiene perdón, sino para contarte la verdad. Tú mereces la verdad. Jonas merece que, algún día, alguien sepa la verdad. Dejé de leer por un segundo. Me faltaba el aliento. ¿La verdad sobre qué? ¿La verdad de que yo era un cobarde? El mundo entero ya lo sabía. Continué. Tú sabes que amaba a mis 2 hijos, Elena, pero Jonás era mi quilla y Mateus era mi vela. Lo que nunca le conté a nadie es que el constructor del barco, yo mismo, me estaba hundiendo en deudas, desde hacía años, deudas de juego, préstamos malos. Le debía a hombres peligrosos, hombres que no aceptan un no como respuesta. Me dieron un plazo, me amenazaron a mí y amenazaron a mis muchachos, amenazaron a Mateus. Sentí un frío subir por mi espina dorsal. ¿Deudas? ¿Hombres peligrosos? Mi padre siempre fue la imagen del control. La carta continuaba. Estaba desesperado. Ese gran contrato de los arrastreros era nuestra única salvación,
pero el dinero aún tardaría en llegar, y ellos querían el pago para esa semana. No tenía salida, y un hombre desesperado hace cosas monstruosas. Contraté un seguro alto para el astillero meses antes. Pensé que la madera era solo madera, que los motores podían ser reemplazados. Pero la vida de mis hijos, no. Necesitaba el dinero del seguro y decidí quemar mi propio legado para salvar a mi familia. No podía respirar. ¿Qué estaba diciendo? El incendio, Elena. Leí las palabras en voz alta, sin darme cuenta, la voz un susurro ronco. El incendio no fue un accidente. Fui yo. Esperé a que todos salieran. Sabía que Mateus tenía la costumbre de dormir allí, pero lo mandé a casa. Lo vi salir. Lo que no sabía, lo que nunca me perdonaré, es que regresó. Olvidó sus dibujos y volvió, sin que yo lo viera, a la oficina del fondo. El mundo comenzó a girar. Me agarré al borde de la mesa. Cuando arrojé el queroseno y encendí el fósforo, no lo sabía. Te juro por Dios, no sabía que él estaba allí dentro. Cuando oímos su grito, ya era demasiado tarde. Mi plan para salvar a mi familia terminó matando a mi hijo favorito. Y entonces, Elena, vino la parte de mi cobardía. Jonas corrió hacia la puerta y se congeló, se detuvo, y yo lo vi detenerse, y en ese momento todo el infierno de mi culpa, toda la vergüenza de mi acto, necesitaba un lugar a donde ir. Y usé a mi hijo sobreviviente. Lo miré con todo el desprecio que sentía por mí mismo. Lo llamé cobarde, no con mi boca, sino con mis ojos. Y él lo creyó, porque era más fácil para mí dejar que el mundo pensara que tenía un hijo cobarde, que admitir que yo era un padre asesino y en bancarrota. Proyecté en él mi propio pecado, su silencio, su huida. Fue mi alivio. Se llevó mi culpa con él a donde quiera que haya ido. Se convirtió en el farero de mi penitencia, mientras yo me quedaba en el pueblo, viviendo como el padre afligido, el hombre trágico, cuando en realidad yo era el monstruo, yo era el único culpable. No sé dónde está Jonás, pero si algún día por un milagro de Dios lo encuentras, después de que yo ya esté muerto y no pueda ser castigado por la ley de los hombres, te lo imploro. Entrégale esta carta. Dile que su hermano no murió por su vacilación, murió por el orgullo y la deuda de su padre. Dile que el cobarde no era él. Fui yo, siempre fui yo. La carta terminó. El papel se resbaló de mi mano. Miré por la ventana redonda del faro. El mar gris se agitaba, y por primera vez parecía en calma comparado con la tormenta que explotaba dentro de mí, mi vida, mi identidad entera, los 52 años de exilio en esta roca. La culpa que cargué como una segunda piel, que definió cada aliento mío, cada día de mi trabajo, cada oración de negociación, todo. Todo era una mentira. Yo no era el cobarde, era la víctima. No me congelé por un fallo de carácter, me congelé porque un ser humano normal se congela ante una pared de fuego. Mi padre, su imagen, el hombre fuerte, el constructor, todo se deshizo. Era un criminal, un incendiario, un hombre que mató a su propio hijo y usó al otro como chivo expiatorio para aliviar su propia conciencia. El dolor que sentí en ese momento fue algo nuevo. Era el dolor de la liberación. Y la liberación duele como un hueso rompiéndose para volver a su lugar. La culpa de 52 años, ese peso que me definía, fue arrancada de mí de una sola vez, y en su lugar quedó un vacío aterrador. «Señor Jonas», la voz de Clara me trajo de vuelta. Estaba llorando. Yo no tenía idea. Mi madre nunca supo. Guardó la carta como él le pidió, pero ella creía que era solo una despedida, algo sobre la herencia. La tomé, la carta de mi padre, y se la entregué. Ella la leyó, sus ojos pasando rápidamente por las líneas, sollozando. «Dios mío», dijo, «Dios mío». Y entonces, por primera vez en 52 años, hablé, le conté todo. Le conté sobre la noche del incendio desde mi punto de vista,
sobre mi parálisis, sobre el grito de Mateus, sobre la mirada de desprecio de mi padre. Le conté sobre mi huida, sobre la carta de su madre, que quemé sin leer. Le conté sobre mi vida de penitencia en esta torre, sobre cómo pulía la lente como si estuviera limpiando mi alma, sobre cómo cada barco que pasaba seguro era un intento de pagar por una vida que, después de todo, no estaba en mi cuenta. Fue la confesión más larga de mi vida. Y ella escuchó todo. Cuando terminé, nos quedamos en silencio. El equipo técnico allá afuera parecía estar en otro planeta. Clara se levantó y vino hacia mí, y me abrazó. Un abrazo de una extraña que llevaba la sangre de la mujer que amé. «Usted no fue un cobarde, señor Jonas», dijo, llorando en mi hombro. «Usted fue una víctima, todos ustedes lo fueron, víctimas de un secreto terrible». Y yo la abracé también. Un viejo de 80 años que no había tocado a otro ser humano con afecto en más de medio siglo, siendo consolado por la hija de la mujer que abandonó. La gracia. Eso era lo que Daniel, en el hospital, llamaría la gracia ridícula e inesperada de Dios. «Mi madre», dijo Clara apartándose, pero aún sosteniendo mis manos. «Ella murió en paz, pero nunca dejó de amarte. Me dijo, antes de morir, que si algún día te encontraba, te dijera que te perdonaba por haberte ido, y que entendía que tu dolor era demasiado grande». Cerré los ojos. Ella me perdonaba. Ella, a quien abandoné, y mi padre, que me maldijo, era quien necesitaba perdón. El mundo estaba al revés, o quizás por primera vez se estaba enderezando. La puerta del faro se abrió. El capitán del equipo técnico entró, quitándose la gorra mojada. «Señor Méndez, disculpe la interrupción. Estamos listos para la transición y... el barco está listo para llevarlo de vuelta al continente en cuanto usted quiera. El mar va a empeorar, así que sería bueno que saliéramos pronto». Lo miré, un hombre joven enfocado en su trabajo. Luego miré a Clara, y miré la carta de mi padre, caída en el suelo. «Volver al continente». La frase que me aterrorizó durante 3 meses. ¡Ahora! Tenía un nuevo significado. No estaba volviendo como Jonas, el cobarde, el fugitivo. Estaba volviendo como Jonas, el hombre libre, un hombre cuya sentencia había sido anulada. Por primera vez en 52 años, la tormenta estaba fuera del faro y no dentro de mí. Mi vigilia había terminado, pero ahora con 80 años de edad, y la verdad en mi mano, una nueva y aterradora pregunta surgía. ¿Qué hace un hombre cuando descubre que la vida entera que vivió estaba basada en una mentira? ¿Qué hace un hombre cuando descubre que toda la vida que vivió estaba basada en una mentira? Por un momento me quedé allí, paralizado en mi pequeña sala de estar, no por el fuego, sino por la verdad. El capitán del equipo técnico me miraba con impaciencia. Clara me miraba con una compasión que me asustaba. Y yo no era nadie. El cobarde que yo conocía había muerto. El héroe penitente que intenté ser era un fraude. Yo era una pizarra en blanco a los 80 años. «Señor Méndez», llamó el capitán. Me volví hacia él, y luego hacia Clara. «Necesito un minuto». Tomé mi única maleta, la misma que traje hace 52 años. Metí dentro la carta de mi padre y la partitura de mi madre, que Elena había guardado, y Clara me trajo junto con la carta. Y por última vez, subí las escaleras de metal de la torre. Fui hasta la linterna. La gran lente de cristal, mi compañera de vida, estaba allí, silenciosa. Su fuego, ahora apagado por el equipo abajo. Puse mi mano sobre ella. Estaba fría. «Se acabó», le dije. «Nuestra vigilia ha terminado». Y allí, solo en la cima de mi mundo, lloré por última vez. Lloré por Mateus, lloré por mi padre, lloré por Elena, y lloré por Jonas, el hombre que pasó su vida entera pagando la deuda de otro. Bajé las escaleras, salí del faro y no miré atrás. El viaje de vuelta al continente fue lo opuesto a mi huida, medio siglo atrás. En aquel entonces, huía hacia la oscuridad, hacia el aislamiento, hacia el ruido del mar,
para esconder mi vergüenza. Ahora volvía a tierra firme, a la luz del día, a la compañía de una extraña que era mi familia, y mi vergüenza se la había llevado el viento. Clara se sentó a mi lado en el barco, en silencio, respetando mi luto por una vida que nunca existió. Cuando llegamos al continente, me llevó a su casa, la casa que fue de Elena. Era pequeña, llena de libros y olía a lavanda, igual que mi madre. En esos primeros días apenas hablé. Era un hombre aprendiendo a caminar de nuevo. Mi identidad de cobarde penitente había sido mi cimiento. Sin ella, flotaba. Después de una semana, le dije a Clara que necesitaba ir a mi antiguo pueblo, solo. Ella entendió. Tomé un autobús, la misma ruta de mi huida, pero ahora veía los colores de los campos. Cuando llegué, el pueblo parecía el mismo, solo que más viejo, más cansado. ¿Como yo? No fui a ver el taller. Aquello ya no me importaba. Fui directo al cementerio en la colina. Me detuve frente a 3 lápidas, una al lado de la otra, la de mi madre, Esther, la de mi hermano, Mateus, y la de mi padre, Durval. Él había muerto 5 años después de que yo huyera, me contó Clara. Probablemente su corazón no soportó el peso del secreto. Hablé con mi madre primero, le pedí perdón. Perdón por no haber abierto la carta de Elena, por haber estado ciego tanto tiempo. Luego fui hacia Mateus, y allí finalmente pude llorar su muerte. No las lágrimas sucias de la culpa, sino las lágrimas limpias del luto. Lloré por el niño lleno de vida, la vela de nuestro barco. Le pedí perdón, no por haberlo dejado morir, sino por haber pasado tanto tiempo creyendo en una mentira que manchó su memoria y la mía. Por último, me detuve frente a la lápida de mi padre, Durval Méndez, y miré aquel nombre grabado en la piedra. No sentí rabia. La rabia se había quemado toda al leer la carta. Lo que sentí fue una lástima profunda, vasta como el océano. Lástima por un hombre tan quebrado por el miedo y la deuda que sacrificó a su propio hijo y luego culpó al otro para sobrevivir. Él fue el verdadero prisionero. Yo, al menos, estaba finalmente libre, y allí no dije nada. Simplemente lo perdoné, no por él, por mí. Salir de ese cementerio fue como salir de una prisión de 52 años. La identidad que me definió, la culpa, se había deshecho. Estaba libre, pero también aterradoramente vacío. Mi propósito de penitencia había terminado. ¿Y ahora qué? Es un sentimiento extraño, la libertad, cuando has pasado toda la vida acostumbrado al peso de las cadenas. Casi las echas de menos. La culpa, por más dolorosa que sea, al menos te da un propósito, una identidad. Pero la gracia te deja desnudo. Te obliga a encontrar un nuevo motivo para existir, un motivo basado en la verdad. Y tal vez tú que me escuchas entiendes esto. Tal vez cargas con una culpa antigua, un error del pasado que te define, un fallo que usas como tu identidad. Tienes miedo de soltarla, porque ¿quién serías sin ella? Si esta historia sobre un hombre que descubrió la verdad y fue liberado de una culpa de medio siglo te está tocando, deja tu like, para que este mensaje de liberación alcance a otras personas que aún se sienten prisioneras del pasado. Y suscríbete al canal para que podamos seguir descubriendo juntos que Dios nunca se rinde con nosotros, sin importar cuánto dure la tormenta. La mía duró 52 años. Volví del cementerio y sabía lo que tenía que hacer. Ya no tenía una penitencia. Necesitaba un propósito. Usé mi pequeña pensión de farero jubilado, volví a la ciudad de Clara, y con su ayuda fundé algo pequeño, un fondo. El fondo del legado de Mateus. No para ingeniería ni para barcos, sino para las familias de los pescadores, para las viudas y los huérfanos de aquellos que salen al mar y no regresan. Mi trabajo durante 52 años fue simbólico. Encendí una luz para que barcos anónimos no chocaran contra las rocas. Ahora mi trabajo era real. Usaba mi tiempo y mi poco dinero para asegurar que la esposa de un pescador perdido tuviera comida en la mesa,
que su hijo tuviera material para la escuela. Ya no estaba salvando barcos de la furia del mar. Estaba ayudando a salvar a las familias que la furia del mar dejaba atrás. Mi trabajo ya no era una penitencia pagada a la culpa, era un acto de gratitud pagado a la gracia. Hoy vivo en una casita pequeña cerca del puerto. Ya no veo mi antiguo faro. Su luz ahora es automática, un parpadeo frío y sin alma, pero todavía me despierto de madrugada a veces, y ya no huelo a humo, huelo a mar. Y finalmente entendí la respuesta a mi pregunta. ¿Qué hace un hombre cuando descubre que toda la vida que vivió estaba basada en una mentira? La respuesta es simple: empieza, por primera vez, a vivir su verdad. Entendí que mi vigilia de 52 años no fue un desperdicio. Mi motivo estaba equivocado, pero mi acción era correcta. Dios, en su misteriosa sabiduría, tomó mi penitencia rota, mi sacrificio basado en la culpa, y lo usó de todos modos. Usó mi vigilia cobarde para salvar vidas reales. Honró mi trabajo, incluso cuando mi fe estaba torcida. La luz que creía estar encendiendo para pagar por el fuego era, en realidad, la luz que Dios estaba usando para mantenerme cuerdo, para mantenerme enfocado, para guiarme a través de mi propia noche oscura hasta el día en que la verdad pudiera finalmente llegar. Mi vida no fue una mentira, fue solo una parábola muy, muy larga. Y ahora, finalmente, entendí la lección.